Bienvenidos a un nuevo video de Gedatech Servidores NAS México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el uso de los equipos NAS para trabajo vía remota y ver cómo trabaja realmente desde un punto de vista ya específico, una demo en vivo para que ustedes conozcan. Lo normal cuando nosotros trabajamos en una empresa donde tenemos nuestro equipo NAS, pues bueno, lo que vamos a tener es en nuestra computadora las carpetas mapeadas donde nosotros podemos tener acceso a la información, editar, subir, compartir y que nuestros otros colaboradores en la empresa pues bueno también puedan editar, modificar, etcétera la información. El uso tradicional de una NAS, sin embargo, tomando en cuenta que hoy en día en México y obviamente a nivel mundial hay un tema con el virus y obviamente las empresas para tomar precaución están dando esta opción de home office. Bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar con una NAS vía remota y haciendo uso de un equipo NAS que está en la oficina de Gedatech México. Yo me encuentro en la oficina de Gedatech Monterrey, así que vamos a ver cómo funciona. Entonces, esta sería una NAS local que tenemos aquí en Monterrey, donde nosotros, mediante una dirección local, pues bueno, nos conectamos y empezamos a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una NAS que estamos teniendo en uso remoto, que está en la Ciudad de México, que es la que utilizan el personal de Ciudad de México? Y pues bueno, vamos a ver cómo nosotros nos conectamos a esta NAS y la trabajamos como si fuera local. Para esta situación vamos a utilizar en este punto una NAS que a veces muchos de los clientes nos dicen: oye, es que ¿qué NAS me recomiendan? Cuando hablamos de equipos Synology, nos tenemos que ir a equipos medianos grandes, porque los equipos más pequeños de Synology no tienen el punch suficiente para poder trabajar de una manera fluida. En este caso, el modelo que estamos utilizando es en QNAP. QNAP es otra cosa. O sea, QNAP en cuestión, digamos, de potencia en hardware es muchísimo más alto que los equipos de Synology. Es ahí donde, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el TS-231P. Es un equipo de 2 bahías hasta 28 teras de capacidad de almacenamiento y es el equipo más pequeño de QNAP, que su símil en Synology sería el DS220J, pero símil en cuestión tal vez de precio, porque en cuestión de rendimiento está muy a la par que un DS218 Plus, un DS718 Plus. ¿Por qué? Porque este equipo, aun cuando es el más pequeño de QNAP, es hot swap, o sea, se le pueden cambiar los discos en caliente. Trae 1 GB de memoria RAM, no es expandible, porque al final del día el 231P es de la línea básica de QNAP, se pudiera decir. Pero tenemos 2 puertos de red gigabit, que en Synology nos tenemos que ir hasta el DS718 Plus, que es el doble de caro que este equipo. Y ahí es ahí donde ya tenemos esos 2 puertos de red. Los discos duros son de tipo hot swap. Pero más allá de eso, la dupla procesador contra la memoria de 1 GB nos dan una potencia muy buena para poder trabajar, en este caso específico, de 1 a 5, de 1 a 7 usuarios simultáneos en cuestión de trabajo remoto. Hay personas que nos dirán: ¿cómo? Si es un equipo muy pequeño. Sí, pero tomemos en cuenta el precio. Este equipo es el más pequeño de QNAP y ya nos da hasta 5 o 7 conexiones remotas perfectamente estables y usables. Pero como en todo, en las unidades NAS, si tú eres una empresa más grande, pues obviamente hay equipos QNAP más grande para 10, 20, 30, 50 usuarios remotos, por ejemplo, y trabajarían de una manera muy similar. Entonces, a lo que quiero que voy es que no importa el modelo que ustedes tengan de QNAP, ustedes pueden trabajarlo de una manera similar, porque todos los modelos de QNAP cuentan con el mismo sistema operativo en cuestión de funcionalidad. Así que vamos allá. Entonces, nosotros tenemos nuestra conexión remota. Obviamente, si yo me quisiera conectar a esta NAS por medio de carpetas mapeadas, pues bueno, no podría hacerlo por el tema de que pues obviamente se necesitan carpetas compartidas. Funciona en modo local, pero es ahí donde entra parte de las funcionalidades de una NAS, el tema de tener un servidor de VPN. ¿Qué es un servidor de VPN? Un servidor de VPN nos permite conectarnos vía remota a un dispositivo, que en este caso es un QNAP. Las computadoras o dispositivos móviles también lo pueden trabajar, y nos genera una especie de túnel, que al final del día es un túnel mediante internet, para que tanto el punto remoto, que es nuestra computadora, contra la NAS que está en local, o viceversa, yo que estoy ahorita en remoto contra lo que sería un usuario o una NAS remota, pues bueno, estaría dando ese ejemplo. Entonces vamos a ver, tenemos esta NAS que ahorita está con una IP 15.11,
Si yo quisiera entrar a la 192.118.15.11, pues obviamente no voy a poder. ¿Por qué? Porque esta es una NAS remota. QNAP tiene este software que se llama QBelt o QBelt, como le llaman ellos, que es un tema de un servidor VPN. Este software ya configurado al 100% nos permite hacer este túnel mediante internet y conectarnos para trabajar como si estuviéramos en local. Este QBelt nos permite descargarnos también software que es tanto para Mac como para Windows, pero también está para dispositivos móviles Android y iOS. Una vez que nosotros tenemos instalado nuestro software QVPN, lo que nos va a aparecer es lo siguiente. Esta ventana donde nos dice que nosotros estamos acá arriba, Monterrey, y la NAS está acá abajo en Ciudad de México, QNAP CDMX. Entonces, una vez que nosotros tenemos configurado todo nuestro sistema, simplemente le vamos a dar aquí conectar. Cuando nos conectamos, ahorita se está generando un túnel entre mi computadora y nos está generando este túnel hacia lo que sería la NAS remota, en este caso el TS231P, para que nosotros podamos trabajar con las carpetas compartidas que tengamos en esa NAS remota, y va a funcionar literalmente como si estuviéramos en esa red. Entonces vamos a ver, una vez que nosotros ya estamos por acá, vamos a dejar que termine el software de trabajar. Vamos a abrir ahorita mientras el File Station, que es el visor de archivos de QNAP, y vamos a ver que tenemos nuestro archivo. Bueno, obviamente ahorita me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ahorita yo ya estoy conectado como si estuviera en local. Si se dan cuenta, ahorita la NAS ya trabaja como si estuviera en local. Bueno, eso significa que ya me puedo conectar por el navegador, obviamente, pero también me permite mapear las carpetas que están en esa NAS remota en mi computadora y trabajarlas como si estuvieran en local. Así que vamos a darle aquí en minimizar. Vamos a irnos a la parte de este equipo y bueno, en este punto vamos a conectarnos a nuestras carpetas de nuestro NAS, .15, .11. Nos va a pedir nuestro usuario y contraseña. Vamos a usar el que nosotros tenemos previamente creado. Y ahí están. Yo puedo mapearlas y trabajarlas como si estuviera en local. Vamos a darle aquí conectar a unidad de red. Va a quedar con la letra W, finalizo. ¿Qué sucede? Que entonces yo ya puedo empezar a trabajar la información como si estuviera en local, aunque esta NAS realmente está remota. Entonces esto es bien interesante porque el conectarnos vía remota también nos va a dar la opción de tener seguridad. Un problema que tienen muchos sistemas a la hora de trabajar VPNs de otros fabricantes es el problema del ransomware. Imaginemos lo siguiente: está nuestra NAS en la empresa y están las oficinas de la empresa y obviamente nuestros usuarios de la empresa. Si un usuario se infecta de ransomware, echa a perder la información de estas computadoras, y la de la NAS también la cifra. ¿Por qué? Porque tiene acceso a poder mover información de la NAS por los permisos que le hayamos otorgado. Creemos que cuando nosotros enviamos a nuestros usuarios a sus casas, pues obviamente ya no va a haber un problema. Hay muchos sistemas de VPN, no les voy a decir que QNAP es el inventor del VPN porque no es cierto, pero hay muchos sistemas de VPN en el mercado en donde solamente nos generan el túnel. Hay VPNs de Cisco, VPNs de ThreadNet, VPNs de TP-Link, etc. El generar el túnel VPN no es el problema. El generar el túnel VPN es que también nos acerca a que si nosotros en nuestra casa, como usuario home office, que ya me mandaron a la casa porque ya no puedo ir a la oficina por tema del coronavirus, si yo me infecto de ransomware, al yo estar conectado por VPN, vuelvo a tener el riesgo de que puedo infectar la información de la NAS. ¿Por qué? Porque al momento de yo tener acceso a la NAS, los ransomware leen a dónde yo tengo acceso de información y pues empiezan a cifrar USBs, discos externos. Si tengo carpetas de OneDrive o Google Drive, también se las lleva. Si tengo carpetas mapeadas como ahorita, en este caso mi unidad QNAP, pues también las va a cifrar. Es ahí donde no solo es un tema de generar una VPN, sino también es un tema de cómo nuestra NAS está preparada para evitar el tema de un ransomware. Y ahí es ahí donde vamos a complementar este curso o esta demo de no solo mostrarles que generar un túnel VPN nos permite trabajar vía remota,
Los diseñadores gráficos pueden seguir teniendo acceso a sus bibliotecas de información como si estuvieran locales, que eso es lo padre. Usuarios de bases de datos pueden seguir trabajando sus respaldos, etcétera, etcétera. A lo que voy es, extendemos el uso de la NAS a nuestros usuarios para que se sientan como si estuvieran en su oficina. Pero el riesgo del ransomware y el riesgo de cifrar información por virus sigue estando latente. Es por eso que siempre cuando ustedes elijan una unidad NAS, elijan una que tenga funcionalidades de instantáneas. Y es ahí donde hay un punto bien importante con el equipo de QNAP que estamos viendo ahorita. Este equipo, aun cuando es el más pequeño de QNAP, ya tiene incorporada protección contra ransomware. Vamos a ver qué es esto de esta protección, que a veces los clientes nos dicen o lo quieren ver trabajando y cómo es. Vamos a ver, yo tengo aquí una carpeta que llama P, que es de nuestro QNAP, es contabilidad. Voy a crear una carpeta. Vamos a darle datos de contabilidad. Bien. Adentro de datos de contabilidad, si nos damos cuenta, la información trabaja como si estuviera en local, No me está en ningún momento, quiere sincronizar o quiere hacer nada. Trabajo como si estuviera en local. Vamos a ponerle base de datos. Bien. Lo normal en un uso es que obviamente voy a ejemplificar ahorita todo lo que sucede en un ransomware o en un ataque de ransomware, pero lo vamos a ejemplificar en menos de 5 minutos. Así que vamos a ver, si nosotros nos vamos a nuestro File Station en nuestra NAS, me voy a contabilidad, ya voy a tener la carpeta que acabo de hacer en mi computadora y está la base de datos. ¿Hasta ahí estamos bien? Espero que sí. La protección contra ransomware de QNAP es un tema de instantáneas. ¿Qué es una instantánea? La capacidad de poder tomar una especie como de foto de cómo está nuestro sistema NAS en este momento. Estas fotos las podemos tomar varias veces al día, varias veces a la semana, etcétera, y podemos tener un número indefinido de fotos de cómo está nuestra NAS. Cuando a nosotros nos pega un ransomware y la información se cifra, el tener estas fotos de cómo estaba antes nuestra NAS nos permite regresarnos en el tiempo a estados previos o a fotos previas, y de esa manera recuperamos nuestra información. Entonces, ¿es como un time machine de Mac? Sí, puede ser, esa es una opción válida, regresamos en el tiempo y ver cómo estaba un dato. Creo que ese sería el ejemplo más fácil. Pero bueno, realmente vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, tenemos nuestra base de datos aquí en Excel. Vamos a escribir un par de informaciones, un par de datos en esta base de datos simulada. Vamos a poner cliente A, factura B. Simplemente vamos a dar aquí, guardar. ¿Ok? Estamos bien, perfectamente bien. Vamos a abrir esta misma base de datos, vamos a abrirla de nuevo y vamos a modificar información como si fuera un día cualquiera. Vamos a agregarle cliente B, factura C. Vamos a guardar y listo, ¿vale? Hasta ahí creo que es un uso normal de una NAS. Quiero que vean que los cambios se hacen rápido. O sea, estoy yo vía remota conectado a esta NAS y sigo conectado por la VPN. Es decir, sigo trabajando con este sistema y aquí nos dice cómo está el uso de ancho de banda y todo. Cuando nos ataca un ransomware, el ransomware lo que va a hacer es agarrar ese archivo, cambiarle la extensión, pero más allá de eso, lo cifra. ¿Qué es cifrar? Imaginemos que, vamos a hacer el ejemplo, vamos a ver con qué lo podemos ejemplificar. Vamos a hacerlo con una hoja que tengo aquí en un cuaderno. ¿Cómo funciona un ransomware y por qué es muy peligroso? Y por qué muchas personas, pues literal no es que me burle, pero lloran cuando les entra un ransomware porque pierden su información. Imaginemos que este es un archivo. Sabemos que un archivo tiene 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto, por dar un ejemplo. Este es un archivo guardado en mi NAS, pum, lo guardo. Y siempre que yo estoy trabajando con este archivo es de esa manera y lo voy leyendo o lo voy escribiendo con nueva información. Cuando un virus de ransomware ataca, lo que hace es esto. Lo
parte en cachos, le cambia la extensión para que nosotros ni siquiera sepamos qué sucede. ¿Y por qué nosotros no podemos volver a recuperar la información? Porque resulta que el ransomware y el cifrado lo que hacen es descomponer un archivo en formas que ya no se pueden volver a leer. Si yo quisiera volver a hacer mi archivo, resulta que ya tengo huecos, o resulta que ni siquiera se puede volver a componer. Esto es cifrar algo, romper un archivo en múltiples pedazos, recomponerlo en uno solo, pero que no tenga coherencia. Por eso el problema del ransomware es muy malo. Yo lo ejemplifiqué con cuatro cortes, pero un ransomware te puede cifrar hasta 128 veces o 256 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Se está hablando que una computadora normal tardaría 2 o 3 millones de años en poder recomponer un archivo. Son absurdos los tiempos. Es por eso que una vez que un archivo se cifra, a menos que tengas la llave para descifrar. ¿Qué es la llave para descifrar? Que nos diga cómo iban los cachos, que nos digan que este cacho es el 1, este cacho es el 2, y poder recomponer la información. Una llave de cifrado es literalmente tener una llave que nos diga cómo poder abrir un archivo de esos. Ese es el gran problema con el ransomware. Entonces, cuando un ransomware nos ataca, vamos a ver ahorita, vamos a pensar que ahorita realmente me atacó un ransomware y la información yo ya la perdí. O sea, vamos a empezar a ver muchos garabatos y la información va a ser simplemente descompuesta. Vamos a darle aquí guardar. Bien, tenemos un gran problema. Es más, mi archivo le vamos a cambiar nombre, ransomware.log, lo que sea. Vamos a, es más, hasta cambiarle la extensión. Cambiar nombre, porque ese es el principal problema de hasta los ransomware, que nos quitan el lore. Esto es lo que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a tener un ransomware. No tengo manera de poder abrir el archivo y me sale un mensaje de que pague para que me den la llave para descifrar, etcétera, y pues ese es el gran problema. Sin embargo, tenemos nuestro QNAP, que tiene la funcionalidad de instantáneas. Entonces eso es algo bastante bueno. Digo, no tomé las últimas instantáneas de los últimos cambios, pero a grandes rasgos lo que nos permite es lo siguiente: poder mediante un calendario visualizar cómo estaba la información en algún periodo de tiempo. Vamos a darle aquí datos de contabilidad y ahí está. Eso es a lo que iba. Nosotros podemos seleccionar nuestro archivo y le puedo dar en restaurar archivo. Se va a restaurar, desea continuar, etcétera. Si quiero restaurar este archivo, se ha solicitado con éxito la restauración. ¿Qué pasa si yo me voy a mi carpeta? Vuelvo a tener el archivo y tengo el archivo malo. Obviamente aquí no voy a tener los últimos cambios que generé, porque no generé esas nuevas instantáneas. Vamos a ver cómo trabaja para que veamos también esa parte. Vamos a ponerle aquí cliente A, cliente B, factura A 1, factura 2. Vamos a darle aquí cerrar, guardo, se guarda en mi sistema. Vamos a tomar una instantánea con este nuevo cambio que acabo de hacer. Nosotros nos podemos ir en cuestión, digamos, de instantáneas, pues las que yo haya programado. Puedo programar tener 50 instantáneas, puedo programar tener las últimas 10 instantáneas, etcétera. Por ejemplo, aquí ya tenemos 3. Vamos a borrar este archivo que pues no me sirve para nada, porque es un ransomware. Base de datos, volvemos a abrirla.
Vamos a ponerle habilitar edición. Vamos a ponerle aquí factura 2, factura 3, que es lo normal. Ahorita yo voy a ejemplificar obviamente pues un tema de tener los cambios. Vamos a tomar otra instantánea. Sí. Esto que estoy haciendo es tomar las instantáneas manualmente. Nosotros podemos programar la NAS para que las tome cada hora, por ejemplo, cada 2 horas, cada día al final del día de trabajo, 2 veces por día, etcétera. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo ya tengo estas 4 instantáneas. Una que generé al inicio, la segunda donde es cuando creo mi archivo, la tercera cuando ya me pegó el ransomware y me recupero, pero el archivo estaba en blanco, era nuevo, pero ahorita yo ya tengo información. Vamos a hacer una última modificación al archivo para que veamos cómo nosotros navegamos entre todas estas versiones y nos recuperamos a la versión que nosotros querramos, porque esa es también otra situación. No necesariamente me tiene que pegar un ransomware para sacarle jugo al tema de las instantáneas, sino también es un tema de un error que yo haya cometido en mi archivo o edité el archivo que no era. Eso también puede llegar a suceder. Entonces tomen en cuenta que las instantáneas son para recuperarnos de errores que pueden ser por un ransomware, errores que pueden ser por tema humano, o sea, fallos de uno mismo, errores que pueden ser porque, etcétera. Alguien pidió borrar la información, mala praxis, que ahí hay 2 situaciones. Puedo equivocarme en un archivo porque no me dieron la indicación exacta, pero también puede ser una mala praxis mía por simplemente pues borrar información y dañar a la empresa. También llega a suceder. Entonces ya tenemos nosotros ahorita nuestro archivo modificado. Vamos a tomar una última instantánea y vamos a tener entonces 6 instantáneas. Recalco, ahorita las estoy haciendo de manera manual. Se puede programar para que se hagan de forma automática. Entonces, para que ustedes no tengan el tema de, o sea, tengo que hacerlo, no es necesario, ¿sale? Entonces ya tenemos nosotros 6 instantáneas. Vamos a ver qué vamos a hacer ahorita. Vamos a irnos a un tema de ver las instantáneas. Obviamente me van a salir pues las 6 que tengo de ahorita y vamos a hacer la recuperación de todas ellas. Vamos a irnos a contabilidad, datos de contabilidad. Está nuestra base de datos, que es la última, la de las 222. Podemos regresarnos a las de las 220, por ejemplo. Vamos a darle restaurar archivo. Dice, está a punto de restaurar base de datos. Los archivos y las carpetas más nuevas en el destino se sobreescribirán. ¿Está seguro que desea continuar? Pues podemos cambiarle de nombre para que no nos vaya a pegar. Vamos a ponerle, por ejemplo, final a nuestro archivo que está ahorita en vivo. Y vamos a restaurar la de las 220. Vamos a darle aquí restaurar archivo. Vamos a darle aquí aceptar. Ok. Ahora yo me regreso y aquí está. Tengo los 2 archivos. El primero, vamos a dejar que está así, tal cual, con estas 3 líneas. Y el final de ahorita, vamos a dejar que abra, que es con estos últimos cambios. Y ahí está la diferencia. Entonces, recalco, no necesita que suceda algo en la NAS en temas de ransomware para sacarle provecho a las instantáneas. Nos ha tocado clientes que nos dicen, no me preocupan el tema del ransomware porque acaba de comprar 5 licencias carísimas de $1000 de antivirus y ya estoy protegido. Días después, oye, hay forma de recuperar la información porque una persona se equivocó. Veamos, ¿vale? Entonces, veámosle el lado amable. Es siempre mejor tener la funcionalidad de instantáneas y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, ¿ok? Entonces, con este video prácticamente me despido. Simplemente quería mostrarles cómo es una conexión local, cómo es una conexión remota mediante el software de VPN de QNAP y que prácticamente todo trabaja como si estuviéramos de manera local. Y eso es lo padre. A veces los usuarios dicen, es que si yo mando a mi personal a su oficina, ¿cómo van a trabajar? Los diseñadores gráficos que tienen toneladas de librerías digitales, de texturas, imágenes, fotografías de stock, audios, clips de video.
pueden seguir trabajando en sus casas con sus computadoras, las paqueterías de edición y seguir tomando los elementos y seguir trabajando. Así que si desean una solución de almacenamiento, háblenos, pónganse en contacto con Gedatech Servidores NAS. Ahorita van a aparecer los datos en contacto y nos vemos en el siguiente video. Este es el bonus clip donde vamos a ver que una VPN también nos permite poder consumir contenido multimedia que tengamos en nuestra NAS remota. Vamos a irnos a contabilidad. Oh, este archivo está en México. Doble clic y se reproduce. O sea, pueden ustedes mismos dejar de consumir disco duro de sus computadoras y todo centralizarlo en su NAS remota, simplemente teniendo una VPN. Nos vemos en el siguiente video.